Sabemos que ambos están libres para decidir lo que deseen. Satanás entonces intentará que la humanidad, en este caso él y ella, sigan los mismos pasos que él, o sea, que deseen ser igual a Dios. Buscará que los humanos nos llenemos de orgullo y de soberbia. Yo puedo solo, yo no necesito de nada ni de nadie, etcétera, etcétera. Maldad o pecar es todo lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace, se deja de hacer en contra o fuera de la voluntad de Dios. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer. Yo me imagino que antes ni lo miraban, pero ahora se queda mirándole. Ay, ¿qué hizo? Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. Satanás no empuja a nadie, no fuerza a nadie, simplemente deja las cosas allí. Es tu decisión, es tu voluntad. La mujer usa la facultad de decidir su voluntad y toma del fruto y comió. Ella decide dejar de escuchar lo que Dios ha dicho y que es verdad, de no creer en él. Ella decide correr el riesgo de saber si es verdad, comprobar si es verdad que muere. Ella le da a su marido y él también come usando su voluntad, sin presión, sin engaño. Él no fue engañado, con él no utilizaron las mañas, con ella se utilizan las mañas. Y yo no sé si ella tomó el fruto y comenzó, papi, mi amor, ta na 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 na, como un pedacito, toma una mordidita, una mordidita, una. Yo no sé si fue así o no. El asunto es que él come sin presión y sin engaño. Muy bien, buenas noches. Estamos en punto y hora para iniciar nuestra clase. Bienvenidos a nuestro canal que cada semana estamos teniendo la oportunidad de tener una lección, una clase de estas tan importantes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal. La lección de hoy es bastante importante, bastante grande en muchos aspectos y vamos a entrar entonces a la clase que es Adán y Eva desobedecen. Hagamos un pequeño recuento de lo que estábamos viendo de la creación de ella y él. Sabemos que ambos están libres para decidir lo que deseen. Entonces es una de las cosas importantes que usted y yo necesitamos tener muy claro. Ellos están libres para decidir, ellos están libres para mostrarse tal como son. Su individualidad es muy importante. Imagínense haber sido creados usted y yo de 25 a 30 años en esa edad, ¿cierto? Es la edad donde la mujer está en toda la plenitud para tener hijos. Entonces, en esa edad fue creada, pues, según creemos, ¿cierto? Consideramos lo natural, lo obvio, en esa edad para que la mujer pudiera tener hijos normalmente. Entonces, imagínense viviendo eternamente entre 25 y 30 años. ¿Ah? Toda la vida, toda la eternidad. Imagínense eso. Cada uno responde a Dios por su propia individualidad. No hay uno que esté pendiente del otro, el otro del uno, en el sentido espiritual, en el sentido de nada. Porque cada uno es responsable de lo que le toca hacer o lo que le corresponde hacer. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces se toma o se dicen cosas que no son la verdad en esto que sucedía allá en el Edén. Él la ve a ella como su complemento y viceversa, no como un suplemento. Déjeme, yo explico un poquito esto. Hoy en día andamos buscando, como dicen por ahí coloquialmente, la media naranja. O sea, me falta algo y tengo que buscarlo en otro para que lo complete. Entonces, el otro se vuelve la media naranja que me falta y entonces yo me estoy completo ahora cuando tengo otra persona que me suplemente lo que me falta. Pero en este momento, allá, Adán y Eva, ella y él, no tenían que suplementar o agregar algo al otro, sino que el otro ya estaba completo, él completo, ella completa, entonces se pueden complementar porque no van a depender de si el uno da o no da, si el otro produce o no produce, si el otro hace algo para estimular mi forma de vida, crecimiento, lo que sea, no, porque están completos. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, porque esa es una de las cualidades que hoy en día se andan buscando, ¿cierto? Que verdaderamente sean los dos, la pareja
complementarios, no que el hombre tenga el 80% y la esposa o la pareja que consiga va a tener el 20% para complementarlo, para suplementarlo. No, 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 no. No, que yo tengo 50 y el otro va a ponerle otro 50. No, las matemáticas de Dios no son así. Las matemáticas de Dios allí en ese momento histórico, allá en el Edén era 100% él, 100% ella, se juntan, forman un 100%, donde ninguno depende del otro para que él llene el vacío o complete lo que le falta. Y eso es muy importante tenerlo claro. La confianza en Dios es aumentada cada vez que comen el árbol de la vida. Entonces, esa es una de las experiencias más espectaculares que ellos podían tener. Comer del árbol de la vida cada vez que lo hacían era lo más espectacular, que no hay palabras cómo describirlo, porque pues tendríamos que haber estado allá para pasar por esa experiencia tan agradable como pudo haber sido para ellos. Entonces, con esta preámbulo, con este pequeño repaso de lo que estaba pasando, miremos ahora lo que viene. Dios es omnipotente, omnisciente y santo. Estamos en el capítulo 3, si usted tiene su Biblia, vamos a ir por todos los 24 versículos uno por uno. Entonces, bien pueda sígala en su versión que tenga. Yo tengo aquí varias versiones y comienza precisamente diciendo el versículo 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Recordemos que Lucifer quiso ser igual a Dios. Al ser lanzado del cielo, su tarea es dañar todo lo creado por Dios y pues ya no puede luchar contra Dios o querer ser igual a Dios porque está expulsado. Pero ahora, al ver la creación de los humanos, su insatisfacción se acelera al máximo porque, uy, ¿cómo así? Lo que yo quería, lo que yo deseaba se lo está dando a los humanos, ¿cómo así? ¿Cierto? Y entonces ahí lo vemos en esta situación, hablando precisamente de esto. ¿Cómo sabemos entonces todo esto? Porque Satanás entonces intentará que la humanidad, en este caso él y ella, sigan los mismos pasos que él, o sea, que deseen ser igual a Dios. Desea que la humanidad esté en condiciones como la que él está, ya separado completamente de Dios. Satanás quiere que los humanos lleven las mismas consecuencias que él ya tiene. Él no quiere quedarse solo. Buscará que los humanos nos llenemos de orgullo y de soberbia. Yo puedo solo, yo no necesito de nada ni de nadie, etcétera, etcétera. Inducirá a la humanidad que cometa el mismo pecado que él, o sea, que intenten poder ser iguales a Dios, ¿cierto? Y está muy celoso, pero de la forma más espectacularmente negativa, esa parte celosa, porque los humanos tenemos imagen y semejanza y él no. Entonces eso es una de las cosas que más le indigna, que más lo saca de su comodidad espiritual que tiene de separado de Dios. ¿Qué significa pecado o maldad? Maldad o pecar es todo lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace, se deja de hacer en contra o fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere que hagamos las cosas para el bienestar propio de la humanidad y de todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, esta definición es muy interesante porque ya entra a cubrir muchos espacios. El pensamiento, la forma como hablamos, la forma como hacemos o dejamos de hacer muchas cosas. Eso puede ser también una forma de maldad. Y ya hemos dicho que maldad es hacer las cosas a nuestra manera. También la definición desde la Biblia es errar al blanco, o sea, no hacer las cosas exactamente como se requeriría. La palabra en el griego que se traduce como pecar en el español significa errar al blanco, no pegarle al punto central de todas las cosas. Y eso es un punto importante, como lo hemos dicho ya con las definiciones que ustedes han podido aportar. Satanás, la serpiente antigua. ¿Cómo sabemos que Satanás es la serpiente? Porque en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice así. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí vemos entonces una manera como Satanás posee la serpiente y ahora en medio de la serpiente va a actuar en contra de la humanidad. Recordemos que él pretende que la mujer y el hombre sean como él está. Siempre está buscando que la mujer piense diferente a lo que Dios ha dicho. Y tiene esta manera de estar tan celoso
porque pues a los humanos se le ha dado la mayordomía, la administración de la tierra, y él, pues eso es lo que él siempre ha querido, tener un señorío, un poderío, y hasta ahora como está, pues no tiene nada. Entonces, en esta posición, poseyendo la serpiente, entonces aquí vamos a ver qué pasa con todo esto. Génesis capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 1, la segunda parte dice, y dijo la serpiente a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Aquí comienza a hacer preguntas. Recuerden que él va a hacer preguntas porque eh, él quiere que nosotros demostremos que sabemos. ¿Sí? Él quiere que la mujer mm, piense o tenga la inseguridad de lo que Dios ha dicho. Por eso le hace una pregunta totalmente al revés, ¿cierto? Totalmente opuesta. Dios ha dicho, de todo árbol pueden comer. Pero aquí él dice, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Esa es una de las cosas que vamos a ver ahora que llamamos las mañas, ¿cierto? Que usted y yo necesitamos tenerlas muy, muy explícitas, muy claras. Ojalá que puedan tomar captura de esto si ustedes desean, porque es importante que esta forma como él actuó allá siga actuando hasta el día de hoy, porque él no ha cambiado. Entonces, la primera maña es que él preguntará para saber que conoce la persona en lo que Dios ha dicho. Recuerde que Satanás no es omnisciente, o sea, no puede saber lo que va a pasar dentro de un minuto. No conoce sus pensamientos, no conoce sus intenciones. Él no puede manejar eso. Él no puede estar en todas partes y menos puede ser omnipotente. Tiene mucho poder, pero omnipotente no. Entonces, la forma como él tiene para poder darse cuenta qué es lo que está pasando en la mente de cada persona es hacer una pregunta. Y aquí le pregunta dimensionalmente opuesto a la mujer lo que Dios ha dicho. Para confundirle un poquito o para saber si en verdad ella tiene claro lo que Dios le ha manifestado, que es lo bueno para hacer. O sea, que puede comer de todos los árboles menos uno, ¿cierto? Eso lo habíamos dejado claro la vez pasada. Ella responde bien, exactamente lo que Dios ha dicho. Versículos 2 y 3. Y la mujer contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol porque si lo hacemos moriremos. ¿Qué está contestando ella? Exactamente lo que Dios le dice. ¿Sí? Conoce completamente el requerimiento de Dios y es totalmente diferente a lo que Satanás propone. Así ella puede mostrar que está bien inteligenciada, lo conoce y sabe qué significa. Porque hace nosotros conocemos cosas, pero no sabemos qué significa. Para ella está claro que comer de ese fruto va a morir, ¿cierto? Es la instrucción de Dios y lo tiene claro. Pero cuando la persona sabe lo que Dios ha dicho, va a utilizar las dos mañas que siguen. Si la persona no sabe lo que Dios ha dicho, no utilizará estas dos mañas que siguen, ¿cierto? Porque cuando la persona sabe lo que Dios ha dicho, entonces él va a utilizar la segunda maña. Versículo 4. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirá. Aquí viene precisamente el problema que tenemos hasta el día de hoy. Él va a crear dudas, él va a crear controversia entre lo que Dios dice y lo que él plantea, ¿sí? Porque él quiere hacer ver a Dios como mentiroso. Entonces aquí está diciéndole, eso es mentira, que ustedes van a morir. No, 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 no. Y con esa duda, ahora entonces está colocándole en la mente de ella todo el problema. La que tiene que definir el asunto ahora es ella, en su mente. Dios dice que moriremos, la serpiente me dice que no. Entonces, y ahí está precisamente esa disyuntiva importante para nosotros. Es pensar y decidir si muere o no. Parece fácil, ¿cierto? Pero en ese momento era muy trascendente. Hoy en día también parecen fácil algunas respuestas donde nos toca decidir, pero también son muy trascendentes. La mujer tiene que decidir y pensar si muere o no.
ella deja de pensar en lo que Dios ha dicho y comienza a escuchar a Satanás, que eso también nos sucede a nosotros. Y aquí en rojo o en un color naranja profundo está diciendo, es la manera, esa manera que usó Satanás con Eva, lo hace todos los días con usted y conmigo. Siempre está, ¿será que eso es verdad? Creando dudas. ¿Vos estás seguro que eso es así? ¿Crees que eso es la verdad? ¿Crees que no hay otra alternativa? Siempre creando la pequeña duda o la gran duda para mostrar que Dios no dice la verdad y que lo que Él dice tampoco va a suceder. Esa es la tarea que pone en la mente de nosotros o enfrente de nosotros para que cada uno tenga que pensar y decidir. Ya dijimos la semana pasada que todo está basado en decisiones, entonces ahí está. Satanás nos tienta para que no tomemos en cuenta la verdad de Dios y no confiemos en lo que Dios dice. Y esa es una de las constantes que tenemos hasta el día de hoy. Yo espero que usted haya pasado por esa situación sin necesidad de caer en muchas trampas. Confiar en Dios es creer que lo que Él dice es verdad, va a suceder, se cumple. Sí. Esa es una de las cosas que nos más nos cuestiona como humanos. Porque ya habíamos dicho la semana pasada, en el caso de él y ella, allá en ese círculo que están de armonía entre Dios, la naturaleza y los humanos, que nada se muere, entonces no hay cómo comprobar qué es morir, pero hay que creerle a Dios que lo que Él dice es verdad. O sea, si Dios dice que van a morir, morirán, va a suceder, aunque no haya referente. Y eso es lo que Dios quiere con cada persona, que le creamos por lo que Él dice que Él es y que lo que dice también es verdad. ¿Sí? Ese es el punto principal. Porque la gran mayoría de nosotros, yo he estado en ese punto muchas veces, es, pero esto está como que no cabe en ninguna lógica, como que no cabe hasta que no se vea alguna comprobación del asunto. Y usted y yo hemos sido niños y cuando estábamos pequeños era la frase de la mamá, cuidado niño, no corra que se cae. Cuidado niño, eso está caliente. Cuidado niño, no meta el dedo allí en el tomacorriente porque ahí le puede pasar la electricidad. Pero ¿qué pasaba con nosotros? Corríamos y cuando nos caíamos era que entendíamos que, eso es caerse, que me dolió, que me quemé y eso arde tan maluco. Y ahí estaba precisamente la comprobación del asunto. Por aquí el asunto es bastante interesante, porque ya hemos dicho, no hay nada de referente de lo que muestre que es morir. Ahora toca creerle a Dios y confiar que lo que Él dice es verdad. Y esa es una de las constantes que Dios quiere que tengamos siempre en nuestro comportamiento todo el tiempo. Todo el tiempo. Necesitamos manejar algo que se llama confianza en Dios, que lo que Él es y dice es verdad. Entonces, eso es muy fundamental para todo el proceso de nuestra clase. Muy bien. Ahora la mujer tiene la posibilidad de creerle a Dios o aceptar la mentira que dice Satanás. Tiene que tomar una decisión, usar su voluntad. Ahora está mucho más ampliada. ¿Por qué? Porque la forma como Satanás le está manejando, creándole dudas, etcétera, ahora tiene que pensar con mucha más calma. Entonces es comer y saber si muere o no. Y ahí está la disyuntiva. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿A quién le creo? ¿En dónde pongo mi confianza? Y eso es bastante fundamental. Entonces, comer o no y saber si muere o no, esa es la disyuntiva. Cuando estamos en esa duda, en esa disyuntiva sin saber si lo que es verdad o no lo que está cuestionándose, planteándose, Satanás va a utilizar la tercera maña. La tercera maña es algo bastante peligroso porque es la mezcla de verdades con mentiras. Escuche bien esto porque eso se lo prometo. Y ya aquí conmigo hay más de uno que pueden dar fe de esto. Cuando terminemos esta primera parte de este estudio, usted va a quedar con la facultad de que cuando escuche a una persona diciendo un discurso, diciendo una predicación, lo que sea, usted va a distinguir entre verdad y mentira, verdad y mentira, verdad y mentira. Usted va a decir, eso es verdad, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. En algunos discursos, en algunas predicaciones, en algunas homilías, etcétera, viene el 99% de verdad y al último se dice una mentira
toda esa verdad se dañó, se volvió mentira. Hoy estamos manejando las medias verdades y las posverdades, ¿cierto? Que son precisamente esto, una mezcla de verdades con mentiras. Y Satanás es el experto. Escúchelo bien. Desde ahora téngalo ahí. Si quiere lo anota, si está anotando con lápiz rojo. Satanás siempre es el padre de mentiras. Aunque utilice la Biblia, la va a utilizar para que diga mentiras. Téngalo presente desde ahora. Sí, porque eso va a ser la constante con él. Siempre va a estar haciendo que caigamos en la trampa porque esa mezcla de verdad y de mentira entonces nos confunde. Y cuando estamos con la duda, más esta mezcla, caemos redonditos. Miren lo que les dice a ella, ¿cierto? Y a él, porque él también está allí, como vamos a ver ahora. Dice, Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios, podrán conocer el bien y el mal. Entonces, yo quiero que ustedes trabajen un poquito con este versículo. ¿Cuál es la mentira en el versículo 5 de Génesis capítulo 3? ¿Qué es verdad y qué es mentira en ese versículo que acabamos, lo tenemos ahí en la pantalla? Haga el ejercicio allí, leyendo en su Biblia o mirando en la pantalla, qué es verdad de lo que Satanás le dice a la mujer de este versículo 5 y cuál es la mentira en ese versículo 5. Porque es muy bueno que usted comience a ser una persona que empiece a ser crítica con los versículos, leyéndolos y mirando dónde está posiblemente el mensaje importante para nosotros. Vamos a ver entonces, corroborando lo que están diciendo nuestros compañeros. La mayoría del versículo es verdad, serán abiertos los ojos, podrán razonar lo que les parece bueno o malo, pero lo que no es verdad es que serán como Dios o como dioses. Eso es mentira. Entonces, esa es una de las formas como el enemigo siempre va a utilizar esta arma peligrosa de mezclar verdades con mentiras. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entrenarnos para leer. Cuando leamos un artículo, un libro, lo que sea, vamos a distinguir entre la verdad y la mentira, o cuando escuchemos alguna de esas cosas también tendremos esa facultad. Y ahí está precisamente echada ahora toda la responsabilidad sobre la mujer, ¿cierto? Satanás es el padre de las mentiras y las verdades a medias. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Él siempre va a decir cosas que no se completan con toda la verdad, porque él no puede ser veraz, porque él quiere engañar precisamente a todo el mundo. Muy importante eso. Aquí está el resumen de las tres mañas para que usted las capture, para que las tenga muy claras, ¿cierto? Número uno, él preguntará, Génesis 3:1, la segunda parte del versículo 1, para saber qué conoce la persona acerca de lo que Dios ha dicho. Recordemos que Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Dos, provoca dudas. Génesis 3:4. Contradecir o refutar una verdad o decir que Dios miente. Esa es la tarea que Él quiere siempre hacer para que caigamos en la trampa de las dudas. Y cuando estamos duditativos, entonces lanza la tercera maña, dirá medias verdades. Génesis 3:5, verdades mezcladas con mentiras. Recuerde que una verdad mezclada con mentiras se vuelve mentira todo. Entonces, mucho cuidado, porque ahí es donde está precisamente la trampa del enemigo. Muy bien. Dios es preventivo. Él no desea que suframos consecuencias por no tener en cuenta su palabra. Por eso siempre está advirtiendo, siempre está, antes de que sucedan las cosas, está diciendo, cuidado, porque esto le puede pasar. Ahora, la responsabilidad es suya porque yo le he dado a usted inteligencia, voluntad para que maneje las cosas y no caigan las trampas, porque si caen las trampas, las consecuencias las lleva usted. Así es sencillo. Así yo lo perdone, dice Dios, la consecuencia usted las tiene que soportar. Esa es importante precisamente la actitud de Dios, que es preventiva. Y eso es muy claro en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con la mujer? La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer. Yo me imagino que antes ni lo miraban, pero ahora se queda mirándole. ¡Ay! Tan bonito el fruto, mira los colores que tiene, qué cosa tan especial. Y que solo de verlo se antojaba
y daban ganas de alcanzar sabiduría. Entonces ahora se le produce una ambición que no tenía antes porque todo estaba bien, porque todo funcionaba perfecto. Es más, sigue funcionando perfecto hasta ese momento porque están en la misma presencia de Dios. ¿Qué hizo? Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Y me imagino que, qué sabor tan especial, hola. Y como huele, qué cosa tan rica. Y dice, luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. Voy a leerlo ahora de seguido para no hacerla, para que quede completa la frase. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y él también comió. Y él comió él también. Tremendo. Todo está hecho. Satanás no empuja a nadie, no fuerza a nadie, simplemente deja las cosas allí. Es tu decisión, es tu voluntad. La mujer usa la facultad de decidir su voluntad y toma del fruto y comió. Ella decide dejar de escuchar lo que Dios ha dicho y que es verdad, de no creer en él. Ella decide correr el riesgo de saber si es verdad, comprobar si es verdad que muere. Escoge probar, como nosotros hacemos. No vayas a probar esas cosas, de esas sustancias psicoactivas que después te quedan. No, yo voy a probar a ver si es verdad. No hagas tal cosa, mira que. Y, todos hemos pasado por ahí, por eso sabemos qué está pasando ahora. Igual lo hacemos hoy, usted y yo. Ver para creer, ¿no? Así no, es que eso hay que comprobarlo, eso hay que mirar a ver si es verdad, porque si no, yo no puedo creer en eso. Ella le da a su marido y él también come usando su voluntad, sin presión, sin engaño. Él no fue engañado, con él no utilizaron las mañas, con ella se utilizan las mañas. Y yo no sé si ella tomó el fruto y comenzó, papi, mi amor, tananana, como un pedacito, toma una mordidita, una. Yo no sé si fue así o no. El asunto es que él come sin presión y sin engaño. Igual hoy, no deseamos estar solos, invitamos a otros a estar en nuestra misma condición, en la misma bolsa. No queremos estar solos cuando caemos en el hoyo, queremos que otros estén juntamente con nosotros. Y aquí se ve precisamente esta actitud en esta pareja allá en el principio. Qué interesante. Dios es santo, omnisciente y justo. Después de que han mordido y han tragado ese pedazo de fruta, dice, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Aquí vienen las consecuencias que Dios no quería que ellos vivieran. Y aquí comienza la primera. 1. Su estado de conciencia ha cambiado. La forma de ver la vida cambió rotundamente. Ahora todo es diferente para ellos. Hay incertidumbre acerca de lo que deben decidir. Ahora tienen que pensar cómo hacer las cosas, cómo mirar hacia el futuro, etcétera, porque antes no tenían que pensar en eso. El futuro estaba asegurado en Dios, no había que pensar en qué va a pasar mañana, qué vamos a hacer mañana. No había que pensar en eso, pero ahora sí. La sensación de culpa ahora es una situación constante. A toda hora es, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y comienza el culpamiento entre ella y él, inculpándose mutuamente, porque es constante. Vos me diste, es que vos le pusiste cuidado a la serpiente, es que vos tal cosa, es que vos tal otra. Y ahí están echándose culpas cada uno, ¿cierto? 2. Conocieron que estaban desnudos. Ojo con esta palabra desnudos porque casi siempre se piensa que es que ellos están ocultando su cuerpo, ¿no? Ellos estaban desnudos desde la creación. Ahora no están diciendo, no me miren mis cositas o mis cosotas. No. La desnudez aquí tiene que ver no con lo físico, sino con lo espiritual. Ahora están inseguros,
no tienen confianza en Dios ni en ellos mismos, no hay paz ni satisfacción en su corazón, están fuera de la cobertura de Dios, todo es incierto, todo cambia, todo comienza a sentirse totalmente diferente. Y ahí están los dos precisamente empezando a recibir las consecuencias de lo que está pasando. Ahora, parece que esta costumbre de Dios de todas las tardes venir al huerto del Edén, aquí se ve en el versículo 8, ¿cierto? Y con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Era lo que yo les decía la semana pasada, de esa sensación que que venga el Todopoderoso de alguna manera a manifestarse con ellos y estar allí en esa presencia de Dios. Es que eso no me cabe en la cabeza cómo sería espectacular. Y ahora ellos quieren ser como Dios, ¿es cierto? Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Conocería Dios dónde estaba el hombre y la mujer? ¿Sabría Dios el Señor lo que acaba de suceder? Pues la respuesta es obvia a esas dos preguntas. Obvio que él sabía dónde estaban, obvio que él sabía qué acababa de suceder, quién había comido primero, quién había comido después, etcétera. ¿Cierto? Esos detalles son interesantes, porque mire lo que pasa. El versículo 10 dice, y el hombre contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. Ahí está precisamente esa razón. Adán, ¿por qué tuvo miedo? ¿Por qué antes, si la presencia de Dios era tan agradable, producía esa satisfacción tan grande, ahora hay que esconderse de Dios? Ahora hay que estar ocultos. ¿Por qué tuvo miedo Adán? A ver, yo quiero que ustedes también me ayuden a de pronto especular cuál es la razón por la cual Adán tuvo miedo. ¿Qué piensa? ¿Por qué tendría miedo Adán? ¿Qué es lo que le producía? Si antes la relación con Dios le producía satisfacción y alegría y todo lo demás, ahora, bueno, ya todo cambió, pero conociendo a Dios como lo conocían, ahora, ¿por qué la sensación de miedo? ¿Por qué tiene miedo? Porque ahora reconoce que algo sucedido que le impide estar en la presencia de Dios. Él todavía no ha caído en cuenta qué es lo que le impide, porque ahora la la relación que ellos estaban juntos, que estaban cerquita todo el tiempo, ahora hay una distancia entre Dios y la humanidad. Y esa distancia nunca se puede acortar desde la vista, del punto de vista humano. Nosotros pensamos que yo puedo hacer cosas para acercarme a Dios, pero resulta de que cada vez que yo haga algo, la distancia se mantiene por donde sea. Pero Dios sí puede, como Él es todopoderoso, es el que puede hacer que la distancia se acorte. Tenga en cuenta ese detallito para más adelante. Tiene miedo porque está separado de Dios como consecuencia. La más grande que tenemos hasta el día de hoy es el miedo. Usted y yo no hacemos cantidad de cosas por el miedo al resultado, por el miedo al futuro, por el miedo a las pérdidas económicas, por el miedo a perder al papá, a la mamá, a la esposa, a los hijos. Bueno, una cantidad de formas de miedo que tenemos y aprendidos, porque ya vimos que el miedo que tenían Adán y Eva antes de esto era simplemente el instinto de conservación, no tenían miedo a nada, ¿sí? Se acercaban a los animales, etcétera, sin ninguna clase de miedo, pero ahora todo produce miedo, todo produce esa sensación de no poder avanzar con libertad. Y eso es interesantísimo. La consecuencia natural del pecado es enemistad contra Dios. Entonces, ahora siente algo que repele a estar en la presencia de Dios. Es el efecto de las culpas. Sentirse, como estoy diciendo ahora nuestra compañera, que siente que, yo he hecho algo malo y eso no lo tenía que haber hecho. Las culpas entonces son ahora una forma muy grande de afectación negativa al comportamiento de ellos dos. Y lo más interesante es que recuerde, la santidad de Dios repele el pecado, repele la maldad. Entonces ahora esa distancia entre la humanidad y Dios se crea. Y va a estar hasta el día de hoy, sigue estando de la misma manera. ¿Sí? Esa distancia que se creó en ese momento histórico entre Dios y la humanidad. Y téngalo muy en cuenta porque es muy fundamental. Aquí la ilustración nos muestra precisamente eso,
El pecado separa a la gente de Dios y hay un hueco, hay una cima, hay un precipicio demasiado grande que no se puede hacer algo para que haya un puente, para que haya algo que nos pueda llevar hacia Dios desde nosotros los humanos. ¿Sí? Ya dijimos que Dios, por ser omnipotente, va a tomar ahora algunas decisiones importantes. Todo eso implica que es sentir la incomodidad de la presencia de Dios y con lo que Él dice. Ahora, lo que Dios dice nos parece raro, nos parece fuera de lo normal. Así lo hacemos hoy, tratamos de escondernos de Dios. Casi siempre cuando queremos hacer alguna fechoría, alguna cosa, nos escondemos, ¿no? Las cosas malas se hacen de noche a veces, ¿no? Todo el mundo se mete en la noche para la oscuridad sea la que me cubra y no me vean que estoy haciendo cosas malas. Pero es muy interesante que nadie puede esconderse de Dios y enfrentar esa voz cuando te diga, hey, Julanita de tal, Julanito de tal, ¿dónde estás? Así como él hizo con Adán. Ahora ese abismo entre Dios y los hombres se mantiene y entonces es algo bastante terrible para nosotros los humanos. Ahora tiene miedo de él mismo este Adán, de su prójimo, de su compañera y hasta de Dios. Y eso es bastante maluco en este proceso de la vida de Adán. Entonces, Dios va a hacer algo que siempre va a realizar, ¿cierto? Mire lo que dice aquí. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Mire, la respuesta obvia, ¿cuál sería? Sí, 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 señor, comí ese fruto y bueno, y ya sabes qué pasó. Pero en lugar de reconocer su culpa, aunque se siente muy culpable, no quiere reconocer la culpa, va a hacer algo. Déjenme antes de decirle lo que Adán hizo, precisamente es esto. Dios siempre pregunta esperando que cada persona diga la verdad que él ya conoce. Porque recuerde que él es omnisciente. No le podemos meter goles, no le podemos meter mentiras. Es que fue que mire, no, no. Él ya sabe. Mire la pregunta tan obvia, tan sobreentendida. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? La respuesta es simplemente decir sí. Pero él inculpa a la mujer. En el versículo 12 él dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, pero termina diciendo, y yo comí. Mire lo que termina diciendo, la culpa en última es suya, Dios, porque usted me dio compañera y ella me pasó la fruta, pero tiene que reconocer diciendo que usa su voluntad cuando dice, y yo comí. Porque ella no cogió, coma, coma, come. No, recuerde que él comió sin ninguna presión. Y ese yo comí está indicando de que usó su capacidad de decidir. Por favor, no se olviden de esto. Toda persona tiene esa capacidad y la última decisión sigue siendo la suya. Esa le trae consecuencias buenas o malas de otra cosa. Se parece la reacción de Adán a las nuestras, ¿cierto? Sí. Cuando somos culpables de algo, no lo reconocemos o si no, le echamos la culpa a los demás. Y es lo que yo he llamado el síndrome de Adán, ¿no? Se nos cae un lapicero, ¡ay, se cayó! Como que el lapicero tuviera vida para decidir salirse de mi mano y tirarse al piso. O sea, nos cae el plato, la taza, ¡ay, se cayó la taza! ¿Es cierto? Como que tuviera vida para ella decidir. Ahora Dios, como él le echó la culpa a la mujer, le va a preguntar a la mujer otra vez para que ella diga lo que ya Dios conoce. Mire que ella sí lo dice. Entonces, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. El engaño está, pero la última decisión era de quién? De ella. Y ella dice, y yo comí. Ella sí reconoce la culpa, tanto el engaño como el uso de su propia voluntad a la vez. Y eso lo lleva precisamente ahora a que cada uno tenga que responder por sí mismo, ¿cierto? Porque eso es lo que habíamos dicho en el principio, que ambos eran iguales y ambos tenían la misma responsabilidad delante de Dios individualmente. No el uno vigilaba al otro al uno, sino cada uno por sí mismo. Y por eso las preguntas es al uno y al otro, porque cada uno son responsables de sí mismo. Igual pasa con el día de hoy.
Ella pudo decidir si continuaba creyéndole a Dios, que lo que él dice es verdad y se cumple, o simplemente oír a la serpiente. Y ahí estaba la decisión, entre una cosa o la otra. Bueno, entonces aquí viene algo que es bastante interesante. Comienzan las consecuencias ahora con lo demás. Entonces Dios le dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo de la tierra. Algunos dicen que parece que la serpiente tenía otra forma de desplazarse, de pronto tenía paticas o alguna cosa, pero ahora va a tener que deslizarse por el polvo, etcétera, etcétera. Esas son teorías, pero importante esto. Aquí viene la primera manifestación de la justicia de Dios en la Biblia, con la serpiente, ¿cierto? Y también comienza la manifestación de algo que no había antes, que era la misericordia. En el versículo 15. Eso lo vamos a ver detenidamente más adelante, pero aquí comienza dos cosas. La justicia de Dios se revela contra la serpiente y la misericordia viene en el versículo 15, que lo vamos a ver más adelante con nosotros. Entonces, aquí vemos la justicia de Dios, ¿cierto? Contra la serpiente, pero también va a comenzar la misericordia con nosotros los humanos. Y entonces, aquí espero que todos tengan la ramita y vamos a mirar. Yo tengo aquí una rama que quiero que ustedes la observen. La están mirando, ¿verdad? Eva y Adán sabían por advertencia de Dios que en este momento sucederían cosas tremendamente graves cuando comieran del fruto. Podían jugar con el fruto, podían hacer malabares con el fruto, podían hacer cualquier otra cosa menos comer. ¿Qué sucede entonces cuando ellos comen el fruto? Ellos se arrancan, así como yo arranqué esta rama del árbol así bruscamente, se arrancan de la fuente de vida. Usted que tiene su ramita allí, pronto la pueden mirar y le parece que está viva, ¿cierto? Que está muy verdecita, que está muy llamativa, etcétera. Pero en realidad la rama, ¿cómo está? Muerta. ¿Por qué? Porque ya está arrancada de su fuente de vida. ¿Sí? Usted la puede colocar en agua y ya va a durarle unos días más, pero sigue estando como muerta. Ahora, ustedes y yo estamos en esta condición, separados de Dios. Entonces, ahora que terminemos la clase, yo voy a dejar la rama aquí y ella va a bajarse. Yo estoy acá en un segundo piso, ella va a bajar por las gradas, se va a pasar por debajo de la puerta. Yo estoy aquí a media cuadra de un parque. Ella va a buscar el árbol donde yo arranqué esta rama y ella se va a volver a pegar, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? No, no va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque ella no puede hacer nada por ella misma. Yo arranqué esta rama hace como más de una hora, ¿cierto? Y todavía está con la posibilidad de que si yo hago un corte bien hecho acá en la base donde arranqué la rama, y la llevo al sumata y hago un injerto allí, la amarro y pueda que vuelva a revivir, ¿cierto? Pero tiene que ser otra persona, o sea, la persona humana es la que va a hacer eso, porque la rama por sí misma no puede hacer eso. Pues mis queridos, mis queridas, eso fue lo que pasó con nuestros amigos Adán y Eva. Igual pasó en el Edén. Al comer del fruto prohibido se produce la separación de la fuente de vida. Y en esa condición estamos todos. Así pasó en la parte espiritual con Adán. Ahora están separados, arrancados de la fuente espiritual que es Dios, la fuente de vida. Así como está en la ilustración, arrancados. Se dañó la imagen de Dios que había en la humanidad. Hay una rayita, como decimos, está rayadito, ¿sí? Que decimos ahora con los términos que hablamos de, de la vida, ¿cierto? Esta rama tiene la apariencia de estar viva, pero está muriéndose poco a poco.
Y por favor, no la bote, póngala en un lugar específico para que la pueda ver cómo se va secando, se va muriendo más y más sin poder hacer nada por ella. Si tiene alguien que le ayuda ya con el aseo, procure que no se la bote, porque me han botado muchas. Entonces, procuremos tenerlas allí para ver cómo se va secando, se va secando, se va secando, se va secando. ¿Cierto? No puede hacer nada por ella, no puede volver a la vida por sí misma. Eva y Adán tienen la apariencia física de vivos, ¿cierto? Están allí con el vestido de hojas de higuera, pero la parte espiritual ya está muerta, separada de la fuente de vida que es Dios. ¿Sí? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todos nosotros los que estamos acá en este grupo, tenemos un grupo bastante bonito el día de hoy. Estamos separados, nacimos así, separados de Dios, muertos espiritualmente. Por eso es muy importante la forma como algunos de ustedes están preguntando sobre lo que vamos a explicar dentro de un ratico. Recordemos, por esta razón, todos los humanos nacimos separados de Dios, es decir, muertos espiritualmente, destituidos de su gloria. Es muy importante que vayan cayendo en cuenta de lo que está sucediendo aquí, porque eso es fundamental. Adán y Eva estaban en el bien, en la vida, no les faltaba nada, no les sobraba nada, estaban en la misma presencia de Dios. Ellos ahora, por decidir mal, se arrancan ellos mismos de la fuente de vida y ahora están muertos, separados de la gloria de Dios, separados de la presencia de Dios, y hay una distancia ahora entre Dios y ellos. Entonces no se nos olvide el cuadro que tenemos ahora en la mente, ¿cierto? Porque es bastante importante. Siguen las consecuencias. A la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con mucho dolor o dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Ese es un versículo tremendamente horrible. ¿Sí? Es una de las consecuencias del pecado más grandes. Esa no es la voluntad de Dios, esto es la consecuencia del pecado. Es el versículo que les gusta a muchos machistas para decir, mire, la Biblia dice aquí en Génesis 3:16 que usted tiene que estar bajo mi dominio porque aquí dice, mire lo que dice el versículo. Eso es una consecuencia del pecado para la mujer, horrible. Recuerde, los animales no tienen dolores de parto. Parece que en aquel momento histórico la mujer no tenía dolores de parto. Pero ahora una de las consecuencias es que tenga dolores de parto. Y la consecuencia que me parece todavía más terrible es que el hombre será que te domine, o sea, tu esposo será que te domine, que no es lo que Dios quiso nunca. Recuerde que al principio eran exactamente iguales. No era una desventaja como ahora empieza a marcarse de esta manera. Y tal vez desde ahí para acá viene precisamente esa sensación del machismo, de la dominación masculina en todo el proceso. Pero para el hombre vienen otras consecuencias también. Al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste el árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Y mire que eso es una constante ahora, ¿no? Ahora trabajar, trabajar y trabajar y no hay plata que alcance, no hay sueldo que alcance, y hay gente que trabaja, tiene 2, 3 trabajos para poder subsistir, etcétera, y no logra como estar como en el equilibrio. Esa tierra solo te dará espinos que te herirán y la hierba del campo será tu alimento. Entonces, ahí está otra vez las consecuencias. Y todo esto va a pasar porque sigue hablando de consecuencias para el hombre y la mujer, diciendo en el versículo 19, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Ustedes recuerdan que yo les decía la semana pasada de que Dios formó del polvo el muñeco del hombre, ¿cierto? Y que estaba allí y que sopló, entonces se juntó el soplo de vida y fue un ser viviente que traten de ver solamente como un solo dedo allí. Lo que está diciendo ahora el versículo 19 es que ahora esto se separa. ¿Por qué? Porque entró la muerte física. Ahora el polvo volverá al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Y ahí está.
entró una consecuencia que hasta el día de hoy usted y yo tendremos que vivir. Todos los días nos damos cuenta que nos estamos muriendo. Entró la muerte física. Con la rama que usted va a tener allá en su casa para observar, y yo le voy a estar mostrando esta, se va a dar cuenta de que todos los días la rama estará más seca, se va muriendo, se va muriendo, se va muriendo, hasta que solamente va a quedar solamente el tallo, porque estas hojas se van a volver polvo y vuelve otra vez a la tierra, porque recuerde, todos los animales, todas las plantas y nosotros los humanos fuimos creados desde el polvo. Entonces ahí es bastante importante tenerlo en cuenta. Muy bien, pero no todo acaba ahí. Ahora el hombre y la mujer están tratando de hacer cosas por ellos mismos. Se han hecho un vestido de hojas de higuera, ¿sí? De la mata de brevo, para los que conocen las brevas o los higos, ¿cierto? De hojas de esa mata. Pero Dios ahora no va a dejar a su máxima creación a la deriva. Él sabe que ellos van a intentar por todos los medios de volver a Él. Y lo que hace es bastante importante, siempre tomando la iniciativa, porque Él sabe que la distancia que ya hay entre los humanos y Dios no la puede acercar el hombre, los humanos. Entonces toma la iniciativa y se acerca. Y dice, luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel. No va a dejar la máxima creación en condición de estar sin ninguna alternativa para avanzar. Recuerde que somos los únicos que tenemos imagen y semejanza de Él. Por eso Dios va a tomar ahora dos animales inocentes, sacrificio y sangre, para tomar las pieles y hacer vestidos para Adán y Eva. Ese vestido va a ser como un recordatorio todo el tiempo de que hubo una forma de sustitución, que un animal inocente tomó el lugar de ellos y que hubo sacrificio y derramamiento de sangre para que ellos ahora tengan la posibilidad de estar nuevamente con Dios. ¿Sí? Dios se niega a dejar su propósito eterno y el compañerismo con su máxima creación, que somos los humanos. Y aquí comienza precisamente algo que es bastante importante, que yo les había dicho ahora, que es la misericordia. Misericordia entonces significa que Dios no nos paga o nos devuelve como lo merecemos. Lo que merecía Adán y Eva era que la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios ahora comienza a utilizar misericordia con ellos, o sea, no devolverles exactamente lo que ellos merecerían por descuidados, por desobedientes, por tomar las decisiones malas, etcétera. Ahora les va a colocar la bendición de que aquí hay una salida. Ustedes tienen que tomar la decisión si la quieren tomar o no. Porque no fue, no fue una obligación donde yo les dice, vengan acá, yo les pongo un vestido. No, es el ofrecimiento. Esta es la salida para que la distancia que hay ahora, que ustedes sienten entre ustedes y yo, dice Dios, se pueda sentir más cerquita o se acabe, es tomando esta alternativa, ¿cierto? Y Dios les ofrece entonces esta alternativa del sacrificio de los animales inocentes. En la condición que están ahora Adán y Eva, como la rama, separados, muertos, ¿cierto? Como está la rama, ¿qué pasa si comen el árbol de la vida? Hemos dicho varias cosas del árbol de la vida en las clases anteriores, espero que ustedes la hayan tenido en cuenta. ¿Se acuerdan? Porque esta pregunta es un poquito difícil en el sentido de que el pasaje no está como muy explícito, pero aquí lo voy a dejar clarito. Versículo 22. Y dijo, Dios, en su manifestación, ¿cierto? Ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros. Ahí está hablando en su triunidad, ¿cierto? Otra vez. Pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Esa frase, ¿qué les cuestiona? ¿Qué les pone a pensar? Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, ¿podrían vivir para siempre? ¿Ustedes qué piensan? Recuerde que ahora ellos tienen la capacidad de decidir qué es lo bueno y lo malo por ellos mismos, ¿cierto? Que es lo que querían alcanzar, ¿cierto? Alcanzar esa sabiduría
Yo escojo lo que para mí es bueno, lo que para mí es malo. Por eso cada uno tiene su banco de creencias. Los que están aquí conmigo, ustedes que están aquí en nuestro canal, están también con su banco de creencias. Lo que ustedes piensan que es bueno para unos, para otros es malo, y por eso se vuelve por ahí una controversia diciendo de que la verdad es relativa, porque lo que para unos es verdad, para otros no, porque está basado precisamente en esto. Cada uno ha hecho su propio banco de creencias diciendo esto para mí es lo bueno y esto para mí es lo malo. Y con base en eso vivimos. Recuerden que todos vivimos por creencias y tomamos decisiones con base en esas creencias. Pero ¿qué pasaba ahora? ¿Cómo están ellos dos? ¿Qué significa? Si llegan a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Comer del árbol de la vida, ¿qué traería para el hombre y la mujer en esta condición de estar muertos? Entonces, la respuesta es muy sencilla. La consecuencia es obvia. Es que quedarían muertos eternamente. Vivirán para siempre, pero separados de Dios, muertos espiritualmente, eternamente separados de Dios. Y aquí vuelve otra vez la misericordia de Dios a funcionar. Esa sería una consecuencia obvia. ¿Por qué? Porque haber no tenido en cuenta lo que Dios les dijo que era preventivo para que no cayeran estas consecuencias, pues que coman el árbol de la vida y que queden separados eternamente. No, Dios no va a dejar a la máxima creación que tiene imagen y semejanza de Él en esa condición y muestra su misericordia. Entonces, ¿qué hace? Versículos 23 y 24. Por eso Dios los expulsa del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos los lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Ahí está otra vez la muestra del amor y la misericordia de Dios a la humanidad. Si la humanidad come del árbol de la vida estando en esta condición, quedan muertos eh, eternamente y no hay forma de redención. Recordemos que morir era esto, ¿se acuerda? Estas tres cosas a la vez. Separación de la fuente de vida que es Dios. Para el hombre es miedo y tiene que esconderse. Dos, separación del espíritu y el cuerpo, muerte física. Y aquí entra el deseo de paraíso. Todos tenemos ese deseo de paraíso. Queremos que este mundo sea diferente, que no haya maldad, que haya un buen clima, que no haya que trabajar tan duro, etcétera. Porque todo eso que llegó ahora es horrible. Y fuera de eso, empieza la muerte física que todos los días estamos muriendo. Y tres, separación espiritual eterna de Dios. Vivir eternamente, pero separados de Dios, sin Dios. Todo esto es muy real. Ahora, al ser expulsados del huerto, entonces la fuente física que les daba y les prolongaba la vida, que era el árbol de la vida, no se lo pueden consumir. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida produce, si está en la vida, produce más vida, pero si está muerto, produce más muerte, o se mantiene la muerte, mejor, ¿sí? Entonces, por eso está importante tener en cuenta esto, que ¿se acuerdan cuando estaban allá en el huerto, etcétera? Podían comer de todos los árboles, incluido el árbol de la vida, pero ahora ni siquiera pueden comer del árbol de la vida porque es en la condición de muertos, de separados, se van a mantener así eternamente. Por eso Dios impide que regrese a tomar del fruto y pone esos querubines y esa espada, etcétera, para evitar que ellos vayan hasta allá. Otra vez Dios mostrando que su misericordia y su bondad hacia estos dos que habían cometido semejante barbaridad. Y entonces aquí viene algo muy interesante para nosotros. Lo que estaba preguntando por allá una de nuestras participantes. El libre albedrío. Ese es el pensamiento filosófico que surgió en la Edad Media. Eso no está en la Biblia. La Biblia no habla de libre albedrío. La Biblia habla de libertad y voluntad. ¿Cierto? En el siglo V hasta el siglo XV está toda esta idea. Apenas se está acabando el Imperio Romano, comienzan los filósofos y que la iglesia cristiana, el cristianismo se fusiona con el Imperio Romano, comienzan todas estas ideas, filosofías, etcétera, a nacer. Propone la idea que los humanos nacemos como en un punto central, así como está la ilustración,
donde yo escojo para el bien o para el mal. Yo soy el que escojo porque yo estoy aquí en la mitad, en una y yo escojo para dónde me voy. Y resulta de que bíblicamente eso no funciona, ¿cierto? Lo que no tuvieron en cuenta estos filósofos es que hay una condición humana con la cual todos venimos. Por ejemplo, con Adán y Eva, ellos por creación llegaron a la tierra en el bien. Eran perfectos. Todo esto quiere decir, no estaban en un punto medio o central y que ellos escogieron por el bien. Ellos ya estaban en el bien con Dios porque fueron creados por Dios en el bien. Ellos no escogieron estar en el bien, estaban en el bien por creación, ¿cierto? Entonces, ahí no hay ningún problema. Pero con la tentación engañosa de Satanás, ellos utilizando su voluntad, escogen salir del bien pensando que hallarían algo mejor o superior y cayeron fue al mal. Entonces ahora están en el otro lado. ¿Sí? De allí venimos todos, desde el mal, separados de Dios. Entonces, por eso no decimos que tenemos libre albedrío, porque el libre albedrío era que estuviéramos en un punto central y yo escojo para el bien o para el mal. Pero no, Adán y Eva nacieron en lo bueno, en el bien, en la relación con Dios perfecta, y ellos se arrancaron y ahora están en el mal. ¿Cierto? Esto implica dos cosas. Que usted y yo, como venimos como descendencia de Adán, continuar en la posición espiritual en la que se encuentra hoy, o sea, muerto, separado de Dios, o toma la opción de la provisión de Dios que nos ofrece. ¿Sí? Y eso ya basado otra vez en su capacidad de decidir, pero estando donde? En el mal. Este estudio te está ofreciendo la oportunidad especial y contundente de que escojas y optes por la provisión de Dios, así como lo hizo con Eva y con Adán. Él les ofrece, venga, aquí hay una alternativa, sacrificio de un animal inocente, derramamiento de sangre y con ese vestido para que estén recordándolo todo el tiempo que hubo un sustituto, que hubo algo que tuvo que estar haciendo, ofreciéndose en lugar de ustedes. Ellos oyeron y vieron lo que Dios le proveía y decidieron hacerlo a la manera de Dios y veamos entonces cómo fue. ¿Sí? Muy bien. Ustedes que están en nuestro canal, recuerden que pueden dejar sus comentarios, suscribirse, tocar la campanita para que sigamos nuestro proceso de expandir este mensaje de Dios a toda criatura. Piensen en todo esto y la próxima semana vamos a ver toda la otra cara de la moneda que es la misericordia, la gracia de Dios precisamente, su bondad que comienza ahora a manifestarse de una manera contundente. Por eso llamamos a este estudio bíblico lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, lo esperamos que no nos fallen, que estén allí y ustedes que están aquí en nuestro canal, dejen sus comentarios para que nos ayuden a avanzar y profundizar en lo que queremos vivir. No, por favor, eviten que sus ramitas se les pierda, téngala por ahí, porque eso va a ser muy importante para que estén mirando cómo se va muriendo solita cada vez más y así estamos nosotros sin Dios, cada vez más muertos, más muertos, más muertos. Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días, cuídense y que Dios les dé un buen sueño y una buena semana. Estaremos hablando entonces.